esa es Primero la verdad que la paz, testimonial de la manera de ser de Miguel de Unamuno, una de las presencias más intensamente atractivas de la intelectualidad española en los siglos XIX y XX. Aquí en Salamanca quedan rincones como esta casa museo y otros muchos más. Bienvenidos al paseo por los lugares unamunianos de Salamanca. Con tu lenguaje de lo eterno heraldo, di tú que he sido. Con estas palabras Unamuno inmortalizó su amor por Salamanca y la ciudad lo recuerda él en este punto cada 31 de diciembre. Esta subida diaria de la compañía marcó la rutina de Miguel de Unamuno durante sus largos años de estancia en Salamanca y a su vez desperdigó sus huellas por toda la ciudad. Siempre que os hablo de mí, de mi España, de cualquier cosa, os estoy hablando de Salamanca, sostenía Unamuno, y uno de los templos de la palabra cívica, a pie de calle, es este casino, a cuya tertulia se incorpora un recién llegado catedrático a la ciudad. Bueno, porque esto representa en la sociedad salamantina un hito, y Unamuno lo primero que hizo cuando llegó a Salamanca, de las primeras acciones que hizo sociales fue afiliarse, hacerse socio del Casino de Salamanca, ¿no? Una sociedad que venía funcionando desde, primero como lugar de recreo, desde 1858, y que ya en el 64, cuando él nace, el casino ya se convierte en Casino de Salamanca, ¿no? Entonces aquí pues, eran muchos los catedráticos que eran socios, funcionaba, es decir, era el casino de los señores, una sociedad elitista, socialmente hablando, ganaderos tenían su tertulia, los profesores tenían su tertulia, los médicos tenían su tertulia, y este fue un lugar de encuentro para Unamuno muy importante. Además, los vínculos de Unamuno con el casino pues, se acrecentaron con el tiempo, porque son pocos los que saben que Unamuno fue presidente de este casino durante 3 días. O sea, salió elegido el 17 de febrero de 1924 y el 21 se marchó al exilio. Quedó en funciones de presidente el vicepresidente Casto Prieto Carrasco, su gran amigo Casto Prieto, y él dijo que mientras estuviera Unamuno fuera, que la plaza de presidente no se iba a cubrir. Al final ya el exilio se prolongó, él marchó a París, de Fuerteventura, y ya se nombró un nuevo presidente en noviembre. Unamuno fue un tertuliano nato y un participante en coloquios nato, o sea, tuvo la tertulia en el casino, tuvo la tertulia en Novelty en Salamanca, tuvo la tertulia en el exilio, en el Café de la Rotonda, tuvo la tertulia en Fuerteventura, cuando estuvo desterrado tenía la tertulia con el párroco, con el fin. Es decir, fue un tertuliano nato y a la tertulia se incorporó, tuvo que dejarla cuando fue al exilio, pero en 1930, en cuanto vino, se incorporó a la tertulia. Se incorporó a la tertulia con un protagonismo especial, ¿no? Si la Plaza Mayor es el salón de estar de la ciudad de Salamanca, no podía faltar en esta ruta porque al final todo pasa por la Plaza Mayor hoy y sobre todo pues, en las décadas pasadas, ¿no? Siglo XIX, siglo XX, la Plaza Mayor que recibe a Miguel de Unamuno y la Plaza Mayor donde también pasan cosas muy importantes en la vida de Miguel de Unamuno. Efectivamente, no solamente es la Plaza Mayor repleta que recibe a Unamuno en 1930, en febrero, cuando regresa del exilio, sino que esto era un lugar pues, de habitual paseo entre los soportales con su compañero Agustín del Cañizo y con otros amigos que se cansaban de dar vueltas a la plaza, sino que además hay unos hechos significativos, como es que desde ese balcón, desde el balcón principal donde está el salón, pues Unamuno proclamó la República en Salamanca el 14 de abril de 1931. Permitidme que sea yo quien proclame la República aquí. Eso es algo importante, pero además es que en el Ayuntamiento, Unamuno, por elección, al tercer intento, pues salió elegido concejal,
por la conjunción, como siempre, ferroviaria y socialista, y estuvo varios años de concejal en el ayuntamiento, lo cual también es importante resaltarlo. Y también hay un recuerdo permanente a Unamuno en el Salón de Plenos, porque Melero en 1964 pintó un fresco en el cual decora todo el Salón de Plenos y en él pues pintó a Unamuno. En esos momentos de confusión tras el golpe militar, en los que Unamuno vuelve al ayuntamiento, él dice que considera que sigue en el ayuntamiento como representante legítimamente elegido en la República, ¿no? En esos momentos en los que él todavía pensaba que lo que se estaba haciendo era algo dentro de la legalidad de la República. Correcto, la palabra que emplea es que estaba allí por razón de continuidad, porque fue elegido por el pueblo al concejo y él pues permanecía en el concejo, eso, por razón de continuidad, efectivamente. Y así pues se presenta, y incluso ostensiblemente porque una foto lo pone en primer plano, pero ya a los 5 días, el 25, 5 o 6 días, el 25, cuando se hace otra foto del consistorio, Unamuno no aparece. No aparece y además no vuelve a aparecer por el ayuntamiento, salvo el día 4 de octubre, en el homenaje que se le hizo en la Plaza Franco con motivo de su nombramiento pero no asistió ni a ninguna sesión, ni a ningún acto, ni a ningún homenaje, ni a ningún acto patriótico, a nada, absolutamente. Bueno, pues antes de irnos de la Plaza Mayor, Paco, nos parece importante contar que en esta galería de retratos ilustres que a lo largo de estos 250 años largos la Plaza Mayor ha ido completando, Unamuno tiene su espacio, claro, uno de los habitantes que nunca se quiso ir de aquí, que como decíamos venía siempre que tenía ocasión, ha quedado en piedra en este medallón, que no sé si pasa desapercibido o no, porque a veces estas cosas son caprichosas, pero bueno, aquí está. Sí, está además en el pabellón de Petrineros, y este medallón se hizo con motivo del 50 aniversario de su muerte. Murió en el 36 y en el 86, 50 aniversario, el ayuntamiento convocó un certamen de medallones, en los cuales concurrieron bastantes artistas, y ganó Óscar Albadiño. Y ahí está el medallón conmemorativo y ya eternizando Unamuno en Salamanca. En 1923, justo antes de su destierro, Unamuno pronuncia a los dominicos una encendida conferencia, donde defiende que a nadie que tenga conciencia de sus actos y de la ley se le puede pedir que obedezca al que mande solo porque lo dice el que manda. Este convento era un lugar recurrente para don Miguel en su estancia en Salamanca, en el que incluso se había refugiado años antes, en 1897, en una de sus más angustiosas crisis. Yo creo que de las varias crisis que tuvo Unamuno, la crisis del 97 fue tal vez la más intensa. Él tuvo siempre muy buena relación con los dominicos. El padre Lacanda, del País Vasco, que después acabó en Alcalá de Henares, donde él lo visitó después de estar aquí internado. Pero esa crisis que tuvo en el 97 estuvo provocada pues, por varios factores, desilusión con el Partido Socialista, la crisis del positivismo que lo abandona, y sobre todo la enfermedad de Remundín, porque él llegó a sentirse culpable de ella por su actitud ante la fe, su actitud ante el más allá, su actitud ante de todo lo que representaba la religiosidad en aquel momento. Y esto a él le sumió en una crisis, pero fue uno de los factores. Hubo más, como ya he dicho, que fue una crisis global, sistémica, ¿no? Y él vino a solventar la crisis aquí con los dominicos, ¿no? Convivió con ellos, y el 23 de marzo de ese año la crisis se agudizó muchísimo, incluso él llegó a temer que podía tener un principio de angina de pecho, etc. Y fue el origen de su libro El diario íntimo, testimonio crudo y descarnado de lo que él estaba pasando en aquellos momentos, con una crisis religiosa profundísima, ¿no? Entonces se cuenta, yo personalmente no tengo datos para acreditarlo,
que él en aquella estancia venía al pozo, se asomaba al brocal y gritaba yo, y recibía un eco larguísimo del pozo que le devolvía el grito del yo a él. Eso es lo que se cuenta y tampoco es un delito creerlo, aunque yo no tenga prueba para demostrar la verdad de este hecho. Yo. Remontando la cuesta de Tostado del complejo dominico llegamos al imponente Colegio de Anaya, un espacio que ha tenido infinidad de usos durante sus siglos de historia y que precisamente, siendo rector Unamuno en 1933, se convierte en Facultad de Ciencias y Letras, hoy Facultad de Filología. Unamuno llega a Salamanca en 1891 y en este espacio él no da clases hasta 1933. Cuando en 1927, por decreto, ya se establece que el Palacio de Anaya se va a dedicar a la enseñanza, es cuando se hace la habilitación, porque antes había estado ocupado temporalmente por soldados, y en 1933 es cuando se empieza la actividad docente. En la parte de arriba, los estudiantes de letras, filosofía y letras en general, y en la parte de abajo, inferior, los estudiantes de químicas, que era la facultad de ciencias que había. Esta es la historia y Unamuno, por este claustro superior, paseaba mucho antes y después de las clases con sus alumnos, poco antes de jubilarse, estamos hablando del 33, 34, 35 y 36, se jubiló en el 34. Y fue en el 34, en el 29 de septiembre, cuando se declaró fiesta nacional, los días 29 y 30 de septiembre, por el gobierno de Samper, presidiendo la República, Aniceto Alcalá Zamora, y con ministro de Instrucción Pública y Bellas Artes, Filiberto Villalobos, cuando se puso este busto de Unamuno hecho por Victorio Macho. Busto que hizo Victorio Macho en el desierto en Dallés de Unamuno, pero que se instaló aquí con motivo de ese homenaje nacional y ahí permanece desde 1934. A mí me han preguntado muchas veces por esa cruz que tiene Unamuno en el pecho. El testimonio más cercano que tengo yo de por qué está esa cruz es que Unamuno, cuando vio moldeado en arcilla, modelado en arcilla el busto, con los dedos él hizo una cruz, esto es testimonio de Victorio Macho, y dijo, así está mejor. Y Victorio Macho incorporó la cruz al busto. Nos acercamos ya a la tragedia de 1936. Unamuno, aclamado contra la deriva de desgobierno de la República, aparentemente simpatiza con el golpe, pero enseguida es consciente de la atroz pesadilla que asola al país. En Salamanca, ciudad lejos del frente, empiezan las ejecuciones sumarias que afectan a muchos de sus amigos, ejecuciones que vive desde su despacho en este mismo edificio. La muerte en la cuneta de la Orbada de Castro Prieto y de José Manso, es decir, la detención el 10 de agosto de Filiberto Villalobos, verdadero y entrañable amigo suyo, la detención y el fusilamiento de Salvador Vila, que vino después, todo esto no fue a tirano coco, fue un cúmulo de circunstancias en un momento vital para él de auténtica destrucción interior porque no entendía nada de lo que estaba pasando y lo rechazaba profundamente. Así llegamos al famoso 12 de octubre de 1936, el día que hizo Unamuno aún más inmortal. Bueno, pues estamos efectivamente en el Santo Santorum de la Universidad de Salamanca, lugar donde se celebran los grandes actos de todo tipo, de homenajes, de doctorados honoris causa, y entre ellos tradicionalmente se celebraba el Día de la Raza. El Día de la Raza, que siempre era un canto pues, a todos aquellos valores que Unamuno nunca había defendido, sino todo lo contrario. Franco no asiste por razones y declina
la representación de Franco en el acto de la raza en Miguel de Unamuno, que era el rector de la universidad. Entonces asiste la mujer de Franco, asiste Millán Astray, el claustro de profesores, en fin, la Guardia Cívica, la Falange, se encargó de acomodar a la gente, la entrada por rigurosa invitación, con asientos asignados, etc. Venceréis, pero no convenceréis. Venceréis porque tenéis sobrada fuerza bruta, pero no convenceréis porque convencer significa persuadir, y para persuadir necesitáis algo que os falta: razón y derecho. En aquellos momentos, lo que dijo Unamuno, y digo lo que dijo Unamuno porque él nos dice exactamente lo que dijo, hubiera pasado desapercibido en cualquier otro momento. La importancia y el valor de Unamuno de decirlo fue decirlo precisamente en aquellos momentos y ante quien lo dijo, porque hablar que vencer no es convencer, no venceréis, pero no convenceréis, que eso nunca lo pronunció Unamuno. Vencer no es convencer, es un razonamiento que cualquiera puede entender y aceptar. Se trata de persuadir, se trata de convencer, se trata de disuadir de lo que no se debe. Fue un alegato a la paz total, pero claro, dicho en aquel momento en Salamanca, pues ocasionó lógicamente la respuesta no tan exagerada como se ha contado, porque ni se cargaron metralletas, ni hubo amenazas, ni la salida fue coja usted el brazo a la señora y salga inmediatamente de aquí. No llegó a tanto, digo por lo que cuenta Unamuno, que fue protagonista directo del acto. Pero sí fue un acto de Unamuno valiente, comprometido, decir delante de todos los militares en aquel momento que el camino por el que iban no era el camino adecuado. El 22 de octubre acaba defenestrado completamente, recluidos en casa, en un exilio interior brutal y en unas condiciones de vida en la cual él intenta repensarse hasta su propia obra, todo, la vida. Escribe durante aquellos meses un libro durísimo, El resentimiento trágico de la vida, y no cabe duda que lo sucedió en el Paraninfo, que repito, en cualquier otro contexto fuera de aquel no hubiera tenido importancia, pues tuvo unas repercusiones muy grandes y desde luego para mí puso en valor la valentía de Unamuno y el compromiso con la libertad y con todos los valores que había defendido siempre. Pues en este recorrido por la Salamanca de Miguel de Unamuno, Paco, hemos llegado al final del camino, el final de esta ruta y también el final de la vida de Miguel de Unamuno, porque en esta casa de la calle Bordadores, cuya fachada permanece tal cual, pues aquí acabó sus días, aquí murió el último día de 1936, el 31 de diciembre, y aquí volvió también del exilio después de ese recibimiento, de esa acogida multitudinaria en la Plaza Mayor, un momento también, lógicamente, un punto crucial en la vida unamuniana. Sin duda alguna, en esta casa ocurrieron hechos muy singulares de la vida de Unamuno. Fue la última vivienda que tuvo, de las otras que tuvo, la que tuvo en la barriada de los Mínimos, la de los Azulejos. Esta fue la última, ocupada por la familia durante 22 años. No por él, porque los 6 años del exilio no pudo. Pero desde esta casa salió al exilio. En esta casa falleció su hija Salomé. En esta casa escribió obras emblemáticas y muy importantes. Desde el balcón de esa casa fue recibido por todos los salmantinos en esta plaza. Y lo que es más importante y más significativo, como has dicho, en esa casa murió. Y murió de muerte repentina, súbita y natural. En ningún caso ni envenenado, ni asesinado, ni nada que se parezca a eso. Hay que decir, lógicamente, en los últimos tiempos se ha recogido esa versión de una sospecha en torno a una persona vinculada a la Falange, responsable de... estamos hablando de un momento de guerra en el que, lógicamente, la propaganda y la desinformación
actúa bueno, pues a toda máquina. Aquí propiamente está el cuartel de propaganda del bando golpista, con Millán Astray a la cabeza, pero bueno, en Madrid pues funciona también una maquinaria parecida, y lo que se trata es de usar políticamente la muerte de Miguel de Unamuno, según la tesis que tú has venido defendiendo, pues lógicamente como un motivo más para que la comunidad internacional dé la espalda a Franco e intervenga en la guerra de España. Correcto, correcto, sí. Y luego en la muerte de Unamuno, lógicamente hubo una manipulación grosera, vulgar, de los falangistas en su muerte, que era atribuyéndose una simpatía de Unamuno hacia los falangistas que nunca existió. Pero no es que no existieran simpatía, es que lo que existía era una antipatía visceral, llegando a insultos, como llamarlos, sifilíticos, eunucos, en fin, con unos calificativos durísimos, durísimos. Es decir, Unamuno no tuvo nada que ver con la Falange, absolutamente nada. En este punto de la calle Bordadores se conserva la memoria de Unamuno en bronce en esta gran obra de Pablo Serrano. Francisco Blanco sigue su camino incansable tras las huellas de Don Miguel, pero a nosotros nos queda aún otra parada fundamental, porque aunque aquí vivió y murió, la casa Unamuno es otra en realidad, la vieja casa rectoral que desde 1953 se dedica a mantener viva la memoria y ambiente de esta casa, de la que Unamuno dijo que no era una roca, sino una barca en el gran río del tiempo. Aquí solo vivió 14 años, su primera época de rector, cuando fue nombrado en 1900 hasta 1914, que fue destituido. A partir de ahí, tanto él como la familia se fueron a vivir a la casa de la calle Bordadores, que fue donde murió. Es verdad que hay mucha gente que se piensa que la casa de Unamuno es la casa de la calle Bordadores. Bueno, la casa Museo Unamuno realmente es donde se conservan todos sus objetos personales, sus recuerdos, sus fotografías, sus manuscritos, etcétera, etcétera, etcétera. El visitarla es volver a esa época y estar realmente viviendo en la casa donde Unamuno vivió y donde escribió la mayor parte de su obra. Aquí en el dormitorio sí podemos observar su cama, su atril, que es una cosa muy, muy curiosa y que le gusta muchísimo a la gente, porque a Unamuno realmente le gustaba trabajar, escribir y leer acostado encima de la cama. Entonces hizo construir ese atril que se le acercaba a la cama, y precisamente, y ahí, como podéis ver, pues tanto podía leer como podía escribir. Y luego hay otra cosa muy curiosa y que me parece muy significativa en el dormitorio, que si queréis la podemos ver a continuación, que es la maleta con la que regresó del exilio, cuando estuvo exiliado en Francia, y cuando regresó en 1930, al caer la dictadura de Primo de Rivera, regresó con ese pedazo de maleta, que fue un grupo de estudiantes a buscarlo a la estación de tren y lo acompañaron, y la Plaza Mayor estaba llena. En algunas de las fotografías que se conservan de Unamuno son muy icónicas el hecho de ver la Plaza Mayor llena, observando y vitoreando a Miguel de Unamuno cuando regresó del exilio. Un armario lleno de recuerdos de Miguel de Unamuno, desde una baraja de cartas pequeñita que le regaló su nieta, para que uno de sus hobbies era ir a pasear, para que si quería descansar y sentarse en un banco poder hacer un solitario, hasta su chapela, su sombrero, sus gafas, sus cubiertos y la toga que utilizaba como rector, que se la cedía a una familia, la familia Hoyos, una familia de aquí de Salamanca, y que cuando se hizo Casa Museo Unamuno, la familia Hoyos lo cedió para que estuviera aquí dentro de todas sus pertenencias y de todos sus objetos personales. De hecho, en el despacho vemos dos cuadros suyos que se conservan al lado de la mesa donde escribió la mayor parte de su obra, y se conservan dos cuadros suyos. Son copias de un pintor vasco, de un cuadro de un pintor vasco, pero son copias originales de Unamuno. A lo largo de la casa también se ven muchos dibujos hechos como a carboncillo y a lápiz, que los hizo Unamuno, porque claro, estudió dibujo en Bilbao cuando era joven y le gustaba mucho dibujar. De hecho, en muchos de sus manuscritos de sus libros tiene dibujos hechos, y Ediciones Universidad de Salamanca editó un libro de dibujos que a mí me parece muy curioso, muy original y muy interesante de ver. Hay una cosa muy curiosa, que la mayoría de lo que escribía lo escribía con pluma, y con plumas que se fabricaba él mismo, con caña de bambú. También aquí en el despacho se conserva un cesto todavía con caña de bambú, le ponía un plumín y luego con el tintero, y bueno, pues a escribir. Y luego muchos objetos personales, porque se ha intentado conservar en el estudio tal y como lo tenía en el estudio cuando vivía en la casa de la calle Bordadores.
ver esa vitrina no solo con pajaritas, que quizás lo de las pajaritas sea lo más icónico, pero tiene monjes, tiene animales, tiene señoras mayores, viejecitas. La verdad es que era su hobby preferido, además lo practicaba muchas veces también en su rincón preferido, al lado de la parra, en la mecedora, con sus hijos, y luego incluso con algún nieto practicaba eso, la papiroflexia, el origami, y que él también lo llamaba de otra manera, lo llamaba cocotología. Ningún rector antes de Unamuno la ocupó y ningún rector después de Unamuno la ocupó. La única persona que vive aquí con su familia, siendo rector, fue Miguel de Unamuno. O sea que más casa de Unamuno ya no puede ser, porque no ha sido utilizada por nadie más que por él y por su familia. Huellas y huellas por doquier, al fin y al cabo, en su ciudad, a la que Unamuno quiso y en la que su voz, como en esta vieja gramola, nunca se apaga.